mi pregunta es, ¿qué sensación se lleva de acá de la provincia después de haber participado de tantas actividades y reuniones con distintos sectores empresariales, industriales, sindicales de la provincia? En realidad no es la primera vez que vengo a Tucumán y tampoco es la primera vez que vengo al noroeste argentino. Ya he estado en Catamarca, he estado en Santiago, he estado en La Rioja. Y en todos los lugares donde fui me reuní con representantes de la Unión Industrial. Juan Mansur tuvo la extraordinaria idea de que, celebrando un aniversario de la creación de la Unión Industrial de Tucumán, convocar a Miguel Acevedo y convocar a Héctor Daer y a otros compañeros y amigos de la CGT. El día de hoy en Tucumán, que es donde se mezclaron muchas cosas, desde la alegría de celebrar otro Día del Maestro y poder hablar con la comunidad educativa, me parece que tiene la significancia de que hoy de algún modo hemos instituido la Argentina del futuro, que es la Argentina que dialoga para ver cómo hacemos que la industria vuelva a tener el lugar que la mayoría de los argentinos queremos que tenga. Un rol central, un rol preponderante, donde la pequeña y mediana empresa sea atendida en su particularidad, donde la pequeña y mediana empresa del interior del país reclama que haya un tratamiento diferenciado, que es algo que con Sergio hace muchos años venimos planteando, y me parece que tal vez lo he sentido yo así, pero déjenme hacerles esa confesión. Yo sentí que hoy hemos instituido un nuevo modo de trabajar en la Argentina, que es con todos, escuchándonos, entendiendo dónde están los horizontes a los que queremos llegar, dónde están las prioridades. La prioridad para todos los que estamos acá es producir y dar trabajo, exportar para conseguir divisas y cumplir nuestras obligaciones, y para hacerlo tenemos que hacerlo con los industriales argentinos. También tenemos que hacerlo con el campo, porque siempre hay que darse cuenta que pensar en la industria no es pensar contra el campo, ni pensar por el campo es pensar contra la industria. Tenemos que integrar esfuerzos. Hay mucha industria además agroalimentaria que necesita de la actividad del campo, así que para mí fue simbólicamente ese punto de arranque. Los que trabajan, los que producen y los que eventualmente, si es decisión de los ciudadanos, tendremos que conducir el Estado. Quería preguntarle, señor Fernández, ¿cuál es su opinión sobre la política que ha llevado adelante el Gobierno Nacional en materia de narcotráfico? Si de verdad cree que hubo un avance, como el Gobierno dice, y cuál sería su posición al respecto si ganara las elecciones en octubre y gobernara. Yo soy muy respetuoso a la hora de hablar de esas cosas, porque el problema del narcotráfico tiene que ver con el crimen organizado y es algo absolutamente difícil de abordar, es una cosa muy compleja de abordar. Yo tengo la convicción de que el problema de la seguridad lo vamos a resolver el día que lo convirtamos en un problema de Estado. Y todos nos comprometamos a enfrentar no solamente el crimen ordinario, sino también lo que se llama el crimen organizado, donde el narcotráfico es la mejor exposición. A mí me parece que el gobierno se ha dedicado más a lo que ha podido, tampoco quiero juzgarlo. Y me parece que la solución de ese problema exige de políticas de otro tipo, no lo que propone el gobierno y ni siquiera no lo que se ha hecho hasta ahora, francamente, en todos los tiempos. Me parece que abordar el problema de la seguridad es algo que nos exige entender que es una política de Estado y entre todos tenemos que asumir ese compromiso. Porque el problema del crimen organizado es que el crimen organizado corrompe mucho. Corrompe policías, corrompe jueces, corrompe fiscales, corrompe políticos. Y entonces los que tienen que reaccionar contra el crimen organizado muchas veces son cooptados por el crimen organizado. Es una tarea muy compleja. No me gusta tirar leña sobre otros sabiendo la complejidad del tema. Si usted me pregunta, me parece que deberíamos pensar en el futuro de que el problema de la seguridad es un problema que exige políticas de Estado. Y como tales deben ser abordados por todas las fuerzas. Y las soluciones deben ser abordadas por todas las fuerzas políticas y sociales que están preocupadas y deben ocuparse en la solución de ese problema. Quisiera preguntarle qué opina sobre lo que sucedió hoy día durante la mañana. Los hechos son de público conocimiento, hubo marchas. El propio presidente también declaró que la emergencia alimentaria está desde el 2002 y que si quieren ampliarla están dispuestos.
Y también se proyectó para el presupuesto 2020 una inflación del 34% y un dólar 67. ¿Qué opina usted? Bueno, no he visto el presupuesto y quiero ser mesurado porque no lo he visto. Lo que pasó esta mañana es algo que debe inquietarnos. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma. Todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos. Pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Hay que ocuparse de una Argentina donde la pobreza ha aumentado enormemente y donde el hambre ha alcanzado a varios sectores de la Argentina. Si el presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias necesarias para que la alimentación llegue a todos los argentinos, bienvenido sea, bienvenido sea. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Yo quisiera que en eso los argentinos seamos prudentes. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales y lo han entendido siempre, antes que yo se los diga. Y a las organizaciones sociales también se los he planteado. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia, porque lo único que nos falta a los argentinos es padecer la violencia. Doctor Fernández, en caso de ganar las elecciones, ¿qué postura va a tomar en relación con las medidas que tomó el gobierno nacional actual y que afectaron a los fondos coparticipables que reciben las provincias, sobre todo después de los resultados de las PASO? Pareció que fue una salida apresurada del gobierno, no suficientemente analizada, y que tenían un sentido meramente electoral. Frente a un revés electoral, entendieron que podían congraciarse con el electorado, diciéndoles no van a pagar más IVA sobre los alimentos y diciéndoles van a pagar menos gente impuesto a las ganancias. Lo que el gobierno olvida es que tiene 7 puntos de déficit fiscal. Por lo tanto, debió haber tenido otra prudencia el gobierno que no tuvo. No es que yo haya, porque me dicen siempre, pero la plataforma de ustedes dice que hay que sacarle el IVA a los productos de la canasta básica. Sí, yo lo creo, pero hay que hacerlo bien eso. Porque no es posible que los que vivamos en Puerto Madero no paguemos IVA sobre la leche. Hay que hacerlo bien. El gobierno lo hizo a las apuradas y complicó la vida de muchas provincias. Y son entre 1.500 y 2.000 millones de pesos que cada provincia ha perdido. Es más o menos, yo hice el cálculo, más o menos una nómina salarial cada provincia ha perdido con eso. Y semejante quite de recursos es un error garrafal del gobierno. Yo espero que se den cuenta de lo que han hecho. Bueno, el presidente actual ha congelado las tarifas del gas hasta enero de 2020. En caso de que usted resulte ganador, ¿qué va a pasar con eso? Porque tengamos en cuenta que las tarifas es lo que la gente más padeció, ¿no? Hablábamos con Verónica Magario, la futura vicegobernadora y actual intendenta de La Matanza, futura vicegobernadora de Buenos Aires, que en verdad ella misma fue víctima del incremento de tarifas, pues las tarifas están dolarizadas, entonces siguen al ritmo del dólar. Y lo que se frenaron son ciertos porcentuales de aumento. Lo que yo creo es que en Argentina no hay razón para que un sector de la economía esté dolarizado y el resto del país lo padezca. Lo padece Verónica en su casa, yo también seguramente, usted también seguramente, lo padece la industria, que necesita del gas muchas veces y de la electricidad para producirlo. Entonces me parece que eso es un tema que tenemos que tomar seriamente. Definitivamente estoy en contra de que las tarifas se dolaricen, porque las tarifas tienen que vincularse a los términos de riqueza de la sociedad donde se prestan los servicios. Así que, como ya he dicho muchas veces, vamos a ponerle fin a la dolarización de las tarifas y vamos a cuidar cómo es el aumento, porque los argentinos han pagado mucho, las empresas han ganado mucho, y la verdad uno no ve que hayan reinvertido lo necesario para dar un mejor servicio. De hecho, lograron algo único en la historia argentina, que es dejar a 50 millones de personas sin luz el Día del Padre. Así que vamos a movernos con un cuidado que este gobierno no ha tenido. ¿Usted en un eventual gabinete tiene en cuenta algún tucumano o llevaría o ha pensado en algún tucumano para integrarlo? La verdad que no les pido partida de nacimiento de los que trabajan conmigo, pero hay muchos tucumanos que podrían trabajar conmigo, claro que sí, claro que sí.
Tucumán ha dado grandes dirigentes, ha dado gente muy valiosa. Juan es uno de esos dirigentes valiosos que ha dado Tucumán. Pero Juan anda diciendo por los diarios que quiere gobernar para los tucumanos, y yo lo respeto, y está muy bien. Pero no importa, Juan no necesita un cargo de ministro para saber cuánto lo escucho y cuánto valoro su opinión. Y además sé que sea ministro no me va a ayudar mucho, como me está ayudando. Y otro tal vez, no lo sé, pero no lo he pensado. Miren, para pensar en el gabinete primero hay que ser presidente, y yo todavía no lo soy. En caso de que usted asuma la presidencia, si nos puede ampliar un poco cuál es su visión con respecto al NOA como un motor de exportación, básicamente. Yo soy porteño, pero debo ser el más federal de los porteños. Y la verdad, si hay algo que ha sido nocivo para la Argentina es el nivel de concentración que se ha dado en la economía argentina. Cuando uno va al norte argentino, al NOA o al NEA, lo único que ve ahí es frustración. Frustración que se manifiesta en pobreza de muchos, frustración que se manifiesta también en los industriales que con mucho esfuerzo producen, están a 1.500 kilómetros del puerto de Buenos Aires y son tratados como si estuvieran a la orilla del Río de la Plata. Y esa desigualdad hay que corregirla para que el NOA y el NEA vuelvan a producir y para que producir en el NOA y en el NEA no sea lo pesado que es hoy. Y para eso hay que trabajar, pero hay que cambiar la estructura de funcionamiento de la Argentina. Yo en los próximos días voy a presentar una serie de ideas a los argentinos de cómo podemos empezar a federalizar el funcionamiento de la Argentina y vamos a trabajar juntos. Por eso le decía que para mí, a la primera pregunta que me hizo la compañera de ustedes de TELAM, para mí hoy ha sido un día casi fundacional de un modo de trabajo. Y el modo de trabajo es que pensemos, nos juntemos con los empresarios del norte argentino, del NOA y del NEA, y veamos a ver qué necesitan para que producir no se convierta en una carga para ellos. Y vamos a trabajarlo juntos. Y vamos a hacer el país federal que nos merecemos. Y vamos a dejar de sentir vergüenza por nuestro NOA y nuestro NEA siempre postergados. Y vamos a hacer una Argentina más justa de ese modo.